Dios te bendiga. Quiero que me prestes unos minutos. Quiero compartirte un mensaje que Dios me dio. Y quiero hablarte de lo que se celebra el Domingo de Ramos. Primero que nada, hay que saber que si Jesús no hubiera muerto por nuestros pecados, esta Semana Santa muchos no tuvieran libre el viernes o el jueves y viernes o la semana completa. En mi caso, pues nada más el viernes. Pero no estuviéramos libres. Pero gracias a lo que un hombre, que en realidad era Dios encarnado en un cuerpo humano, hizo por nosotros, tenemos estos días, el gobierno dio, para reflexionar sobre Él, sobre lo que Jesús hizo por nosotros. Y en el día de hoy, en la entrada triunfal, se celebra lo que le llaman el Domingo de Ramos. El próximo viernes se celebra el Viernes Santo y el de arriba el Domingo de Resurrección. Pero este domingo, que es el Domingo de Ramos, se celebra o se recuerda cuando Jesús entró a Jerusalén en un burro o en un asno. Antes de esto, Jesús había sanado enfermos, echado fuera demonios, predicado, enseñado, eligió a sus 12 discípulos, etcétera, etcétera. Y cada vez que creaba una fama, él salía y salía desapercibido. Cuestión, ¿verdad?, de que no lo buscaran los religiosos de esa época, que tenían envidia de él, y lo crucificaran antes de tiempo. Él quería salvar, porque en la palabra del Señor nos dice que él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Sin embargo, él se escapaba, muchas veces le decía a los que sanaba, vete, no digas nada, sino vete y preséntate ante el sacerdote. Pero llega un momento dado en que sí, él decide salir y publicarse como rey, como lo que toda la Biblia había profetizado, había hablado de él. Y fue en este día, en el Domingo de Ramos, la entrada en que Jerusalén, siendo la capital del pueblo de Dios en aquel momento, y que Jesús había ido primeramente a ellos a predicarles, fue por primera vez que él hizo pública que él era el Rey de Reyes, el Señor de Señores, en que él entró en un asno. Primero mandó a sus discípulos a que buscaran el asno y le dio unas instrucciones específicas y todo. Y después que tuvo el asno, entró y entonces estaba mucha multitud. A donde él dice la palabra, ¿verdad? Eso es en Mateo. De hecho, los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, habla sobre este acontecimiento. Y en Mateo aparece en el 21. Mateo 21 dice que te habla de la entrada triunfal. Aleluya. Y te habla, ¿verdad?, de que cuando Jesús manda a ellos a buscar el asno y cuando él se monta en el asno y va y recorre esa entrada a Jerusalén, que muchos cogieron palmas de los árboles, las cortaron y las pusieron en el piso para que Jesús caminara sobre ellas. También otros tenían mantos, los pusieron en el piso para que caminaran sobre él. Y había mucha gente y decían Hosana al Rey, decían Hosana al Señor. Hosana significa sálvanos, oh Dios. ¿Por qué ellos decían sálvanos, oh Dios? Porque en ese momento el pueblo estaba siendo oprimido por el gobierno romano. Y ellos pensaban que Jesús iba a derrotar a ese imperio romano para que ellos tuvieran paz. Sin embargo, lo que Jesús en realidad quería era conquistar los corazones de ellos. Eran algo más. Esos mismos que le gritaron Hosana
al poco tiempo, ver que Jesús no cumplió con su expectativa de quitar el gobierno romano, fue en contra de Jesús hasta el punto de gritarle, crucifícalo. Yo quiero hablarte que nosotros tenemos que, ¿verdad?, emular a Jesús. Tenemos que aprender de Jesús. Pablo decía, ser imitadores de mí como yo lo soy de Jesús. Y aquí vemos que Jesús tenía discernimiento de que en su ministerio al inicio no podía crear tanta fama del punto de que lo asesinaran y lo crucificaran antes de tiempo. Él tenía que hacer una labor y era llevar el mensaje y discipular a sus 12, ¿verdad?, hombres que le seguían. Así que él tenía esa tarea y estuvo 3 años haciendo. De igual manera nosotros tenemos que discernir cuándo es la voluntad del Señor nosotros hacer X o Y cosas. Dice en Eclesiastés que para toda cosa tiene su tiempo. Hay tiempo de cosechar, de sembrar y tiempo de cosechar. Hay tiempo de abrazar y hay tiempo, ¿verdad?, de alejarse, de abstenerse, abrazar. Hay tiempo para bailar, tiempo para no bailar. Hay tiempo para hablar, tiempo para callar. Y así continúa diciendo. De igual manera, nosotros tenemos que discernir los tiempos cuando tenemos que estar en X o Y lugar y cuando no debemos de estar en aquel lugar. Y para llegar a ese momento, ese nivel, ¿verdad?, y ese grado que Dios quiere de discernimiento en nuestra vida, tenemos que orar. Tenemos que tener una relación con el Señor. Porque el orar no es un monólogo, no es yo hablar y hablar y hablar, sino que es yo hablar y que el Señor me hable y yo escuche la voz del Señor. ¿Cuántos de nosotros se nos han perdido las llaves y nosotros le hemos orado al Señor y el Señor nos ha dicho dónde está la llave? Del carro, ¿verdad?, de la casa, etc. Y Dios quiere intimar con nosotros para Él decirnos qué hacer con nuestra vida. Lo segundo es que tenemos que tener una visión correcta de nuestro Dios. ¿Y cómo lo sabemos? A través de la palabra del Señor. Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Tenemos que conocer la palabra del Señor, tenemos que leer la palabra del Señor, aun cuando a veces nos dormamos en ella, aun cuando a veces no entendamos lo que dice. En Salmo dice, yo te mostraré el camino donde debes andar, ¿sabes? Pero sobre todo, fijaré mis ojos sobre ti. Y esto quiere decir que no todo lo vamos a saber cuando nos convirtamos al Señor, pero sí en el caminar, Dios va a hacernos entender y darnos la sabiduría para poder entender la palabra del Señor. Decía el salmista, lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera a su camino. Esta gente que estaba allí, mucha de ellas, gritando hosana y adorando al Señor, en una parte de la Biblia dice, bendito el rey que viene. Como les mencioné, en los próximos días le dijo crucifícale. Porque no teníamos una visión correcta. Tenemos que tener una visión correcta de que es nuestro Dios. Tenemos que conocer quién es Dios. Más allá de que Él nos salvó, qué Él hizo, qué Él quiere para nosotros, qué Él quiere para nuestra vida. Él nos creó un mecánico para saber qué aceite utiliza el carro, para saber qué gomas utiliza el carro, para saber cómo, ¿verdad?, mantener un carro o cambiarle. Tiene que ir al manual de instrucciones creado por el fabricante de quién hizo ese carro. De igual manera, nosotros tenemos que ir a quien nos hizo y fue Dios. Y guió a los profetas para que escribieran en este libro. Dice que hombres inspirados por Dios escribieron esta palabra del Señor. Así que es momento de que tú le saques el polvo a esa Biblia que tienes y empieces a leerla. Proponte por lo menos un capítulo diario. Proponte. Si tú lees 3 capítulos diarios, lees la Biblia en un año. Proponte a sacar la palabra del Señor, a leerla, a instruirte.
para poder cumplir con lo que Dios te creó. Uno de los propósitos de la vida es adorar al Señor. Dios se deleitaba en esa, ¿verdad? Cuando empezaron a adorarlo. Porque Juan vio allá arriba en los cielos, en Apocalipsis, que día y noche adoraban al Señor. Decía que, ¿verdad?, vio muchos ángeles que gritaban: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Decía que había un grupo de ancianos que decía, arrojaba sus coronas ante Dios, reconociendo, ¿verdad?, que Dios es el más grande, el más poderoso, el más rey de reyes, Señor de señores. Adora. Uno de los propósitos de Dios para tu vida, y el principal propósito, es que toda su creación adora a Dios. Cuando vemos el mar bien fuerte y vemos el cielo, las nubes tan grandes, un sol tan brillante, unos pájaros que cantan, vemos que Dios lo hizo todo perfecto. Y aún la naturaleza adora al Señor. Dice el Salmo: los cielos cuentan la gloria de tu nombre, y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Y tú estás reflejando la gloria de Dios con tu acto, con tus decisiones, con tu manera de proceder en la vida. Yo te invito a que sigas al Maestro, a que tu vida sea una adoración al Señor, no tan solo los domingos cuando vayas a la iglesia, no tan solo cuando tú vayas a una iglesia, sino todos los días de tu vida, en tu trabajo, lo que tú hagas, en tu relación con tu familia, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Puedas tratarlo de una manera tan hermosa, que vean el amor del Señor, que la gente pueda glorificar a Dios a través de lo que tú haces. Dice la palabra que todo lo que hagamos, lo hagamos para el Señor y no para el hombre. Quiero decirte también que aquí en la entrada triunfal vemos también una obediencia absoluta que Jesús tuvo ante el Padre. El Padre le dio una misión, que era que fuera a la tierra y que predicara el reino de los cielos y que muriera en la cruz. Cuando estaba entrando a Jerusalén, ya él sabía que pocos días le quedaban a él en la cruz. Sin embargo, él no retrocedió, sino que siguió hacia adelante, porque quería obedecer a su Padre. De hecho, llegó un momento dado en su vida que se sintió, ¿verdad?, sus emociones, porque estaba encarnado. Él era 100% Dios, pero también 100% hombre cuando se encarnó en un cuerpo humano. Y llegó hasta el punto de sus emociones ser tan agudas que empezó a decirle: Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿Cuántas veces nosotros hemos sentido que el Señor nos ha abandonado? Pero el Señor está ahí. Está en medio de tu tristeza, en medio de tus lágrimas, en medio de tu soledad. El Señor está. Y Dios lo que quiere es que tú lo obedezcas. No importando las consecuencias que traiga esto. Wow, no importando, aunque tengas dudas, estés lleno de dudas, haz lo que Dios te ha mandado a hacer. Moisés era gago y Dios lo llamó a libertar a un pueblo de esclavitud, a ser libre. No sé lo que Dios te está llamando a hacer, pero lo importante es que en tu debilidad el poder de Dios se va a perfeccionar. Quiero decirte, ¿verdad?, que seamos obedientes como el Señor y tomemos una actitud de humildad. Sabe que Jesús podía entrar en un caballo, podía entrar con más pleitesía y traer un traje de oro. Sin embargo, él escogió un asno, un burro, que era de menor nivel que un caballo. Los reyes en aquella época usaban caballos. Sin embargo, él se montó en un asno. Días después le lavó los pies a sus discípulos. Se bajó
y le sacó el polvo de sus pies. En aquella época era difícil lavar los pies de alguien porque eran sandalias lo que se usaban y era Israel, ¿verdad? Es en cierto sentido desértico, hay mucho polvo. Sin embargo, el Señor tomó la gentileza, el amor, la humildad para servir a sus discípulos. No importando lo que logremos en la vida, sirvamos a la gente. No importando en qué tú trabajes, sea de oficina o sea afuera de una oficina, con aire acondicionado, sin aire acondicionado, con tierra, sin tierra, nunca dejes de servir. Que eso no sea obstáculo para tú servir a otro. Que tú cuando salgas de tu trabajo y vayas a tu casa, puedas servir a tu esposa, puedas servir a tu esposo, puedas servir a tus niños. Dios quiere que sirvamos, que dejemos los títulos a un lado. De hecho, a veces hasta nosotros no compartimos o no servimos a otras personas que no participan de nuestra misma religión. Pero Dios quiere que tengamos una relación con el Señor y seamos humildes. No mires hacia atrás. Jesús siguió hacia adelante. Mucha de la gente que estaban allí, después que adoraron al Señor a los pocos días, le gritaron crucifíquenlo, cambiaron de pensar. Si tú has puesto las manos en el arado, no mires hacia atrás. Sigue hacia adelante. Dice que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Tenemos que seguir militando nuestra fe, no importando si Dios nos da lo que nosotros queremos o si Dios no nos da lo que nosotros queremos o si el evangelio no era como nosotros lo pensábamos. Dios quiere que seamos fieles a Él y Él cumplirá su propósito en nuestra vida. No seas de doble ánimo. Sé firme en tu convicción. Créele a Dios por encima de lo que estés pasando. Y Dios llegará en su momento y en tu tiempo. Y aun si no nos salvara como quiera, le seguiremos adorando. Porque Él merece la adoración y la alabanza. Y gracias a ese sacrificio que hizo cruz, en la cruz por nuestros pecados, porque alguien en aquella época que se crucificaba, era crucificado en una cruz, era alguien maldito, era una maldición. Y la mayoría eran pillos, eran gente que había matado, había hecho homicidio. Sin embargo, Jesús tomó el papel del homicidio. De hecho, había un hombre que se llamaba Barrabás que había hecho un montón de males, que era famoso en aquel lugar por todos los males que había hecho. Una persona desquiciada, demente, que se reía de los males que había hecho. Y la gente que adoró al Señor a los pocos días empezó a decirle, crucifíquelo y dejen libre a Barrabás y crucifiquen a Jesús. Porque todos los años se liberaba un preso y le dijeron, escojan ustedes a quién quieren libertar, a Jesús o a Barrabás. Y aquel pueblo que gritó en un momento dado y adoró en un momento dado, estaba diciendo, queremos que liberten a Barrabás y que crucifiquen a Jesús. Pero eso era a propósito de Dios, porque gracias a que Jesús tomó nuestro lugar, somos limpios de todo pecado. Porque tanto fue el amor de Dios para el mundo, que envió a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Todo aquel que no cree es maldito, pero todo aquel que cree recibirá la vida eterna. Solo tienes que creer en el Señor. Y solo tienes que guardar y seguir al Maestro. Porque Él quiere lo mejor para tu vida. Porque en la Biblia hallaremos la vida eterna. Yo estoy seguro de que yo voy para el cielo. Tú estás seguro de que cuando mueras, cuando te toque partir de este mundo, irás al cielo.
Tú estás seguro que tú estás cumpliendo el propósito de Dios en tu vida. Tú estás seguro de lo que tú has hecho hasta ahora en tu vida le agrada al Señor. Has cumplido con lo que te fue creado. Dios no hizo casualidades, Dios no hizo accidentes. Si usted está con vida es por un propósito del Señor. Así que yo te digo que encuentre al Señor y deje que el Señor tome señorío de tu vida. Yo cuando era pequeño le servía al Señor, iba a la iglesia, pero no dejaba que el Señor fuera el que tuviera control de mi vida. Sentía temor. Y el principio de la sabiduría, el temor a Jehová, en parte era sabio. Pero no dejaba que el Señor tomara las decisiones en mi vida. No fue hasta que perdí mi padre que me agarré del Señor. Y todos los días intimaba con el Señor, buscaba a ese padre. Y lo hallé. Porque aunque perdí mi padre terrenal, Dios me recogió y me abrazó y me guió hasta el día de hoy. Después de esto, perdí mi madre a mis 19 años. En un momento dado que me sentí que no iba a poder seguir hacia adelante con mis estudios, el superarme en la vida, tener mis cosas. Pero gracias a Dios, me dio fuerza, me levantó, me recajó, me secó las lágrimas, porque el Señor seca lágrimas, el Señor te consuela. Porque aunque Él se fue, ¿verdad? Resucitó, fue muerto, pero al tercer día resucitó y les dijo a sus discípulos, yo me voy, pero les dejaré al Espíritu Santo. No los dejaré huérfanos, los dejaré con el Consolador, el Espíritu Santo, que los guiará a toda justicia y toda verdad. Así que no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, no se turbe tu corazón, no te angusties. Confía en el Señor, ábrele las puertas de tu corazón al Señor. Hoy en día te puedo decir, Ebenezer, hasta aquí Dios me ha ayudado. He podido hacer una familia, he podido tener un trabajo, gracias al Señor. Y sobre todo, he tenido paz en mi corazón. Recibe la paz del Señor. Yo voy a hacer una oración por ti. Padre Señor, vengo delante de ti, Jehová. Te presento, Padre mi Dios, a los que me escuchan, Jehová. Y lo que han sacado en esta oportunidad, Señor, para buscar tu presencia. Te pido, Padre mi Dios, que tú le abras puertas, Señor, en sus vidas, Jehová. Y que, Padre, los ayude a buscar de ti. Que los inquiete, Señor, y que ellos puedan ser obedientes a ti. Dale un espíritu de oración, un espíritu de leer la Biblia, un espíritu de congregarse, un espíritu de buscar, Señor Padre, lo que tú hiciste por ellos y que ellos puedan experimentar a que ellos fueron creados, Señor. Padre, revélate, háblale a través de sueños. Si hay alguno aquí que esté enfermo, pon tu mano en sanidad, Padre, porque tú llevaste en la cruz todas nuestras enfermedades y las clavaste allí en la cruz. Y por tus chagas, por tus heridas, fuimos nosotros curados. Pon tu mano en sanidad sobre sus cuerpos, Jehová. Da fe al que encuentra que su vida está imposibilizada, ¿verdad? No tiene posibilidades. Dale fe, Jehová, y dale posibilidad que ellos puedan creer que tú has obrado en su vida. En el nombre de Jesús, guárdalo, bendícelo, llénalo de ti, Espíritu de Dios, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, pon paz en su corazón, que puedan confiar en ti, Jehová. Dice tu palabra que mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Créele al Señor y serás salvo tú y tu casa. Y todas las cosas le son posibles al que le cree. Dios te bendiga. Gracias por esta oportunidad de hablar y compartir el mensaje que Dios me ha dado. Un abrazo.